Buenas tardes, vecinos de Quimbiri, San Francisco, Aurora y alrededores. Les saluda el licenciado Miguel Evan Rodríguez, especialista social del consorcio Puente Nacional San Francisco. Les saludamos en el taller participativo no presencial antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental semi-detallado del estudio definitivo del proyecto reemplazo del puente San Francisco en la red vial nacional ruta PE-28B-LA, Quinua, Tambo, San Francisco. En esta oportunidad vamos a cumplir con el proceso de la participación ciudadana y vamos a realizar un taller participativo. Como ya sabemos, ¿por qué se hace un taller participativo no presencial? Estamos viviendo una crisis de salud a nivel nacional y mundial y es por eso que, como una medida de prevención de contagio del coronavirus, se está haciendo un taller no presencial. Sin embargo, se cumplirán con los mismos objetivos, que es informar, dialogar y recoger las opiniones de la ciudadanía. Con este mecanismo también se asegura que la población pueda contar efectiva y oportunamente con la información del proyecto y que el ciudadano tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios a las siguientes direcciones, ¿no? Al 95 47 13 284 o al correo electrónico ecobiotono@yahoo.es, ecobiotono2@gmail.com o también al correo electrónico anariosconsultores, así de seguido, @yahoo.es. Lo que estamos haciendo, estamos en el marco legal del decreto legislativo 1500-2020, que son las medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública-privada y pública-privada ante el impacto del COVID-19. ¿Qué es un taller participativo? Es un acto público y formal, ¿no? Porque están tanto autoridades estatales, ¿no? Están las instituciones públicas y privadas del área de influencia que han sido invitadas, ¿no?, de manera formal, que está orientado a presentar ante la población en general el estudio de impacto ambiental. Es un diálogo con la población y las autoridades locales, ¿no? Y tiene como objetivo el promover la participación de la ciudadanía en el proyecto con el fin de que estén informados y puedan participar en el proyecto de manera responsable e informada, ¿no? En el taller se van a cumplir los siguientes objetivos, ¿no? Se van a presentar a las instituciones involucradas en el proyecto, se va a informar a la población sobre aspectos técnicos del proyecto, se va a exponer el estudio de impacto ambiental semidetallado y las actividades para recoger de información, se va a describir el estudio de afectaciones prediales y las actividades para su elaboración y principalmente se va a recoger las percepciones y opiniones de la población. ¿Qué instituciones están involucradas en el proyecto? ¿No? El proyecto es propiedad, o el titular del proyecto, que la entidad que está promoviendo el proyecto es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, específicamente Provías Nacional, ¿no?, que es parte del Viceministerio de Transportes, que es el titular, ¿no?, o el dueño del proyecto, si se quiere decir, que ha contratado al consorcio Puente Nacional San Francisco, ¿no?, que es una empresa es un consorcio que está constituido por dos empresas, ¿no?, por Ana Ríos, consultora de proyectos, y Dowa Engineering, que es una empresa consultora de capitales extranjeros. A su vez, también la autoridad ambiental, quien va a revisar y darle la
certificación ambiental al proyecto es la Dirección General de Asuntos Ambientales del Viceministerio de Transportes y Comunicaciones. Estas tres entidades están involucradas con el proyecto, además, por supuesto, ¿no?, de los grupos de interés de la población, de las autoridades locales y organizaciones sociales del área de influencia. El programa de este taller participativo no presencial se divide en tres partes, ¿no? En la primera parte encontramos las exposiciones de los especialistas, y antes de las exposiciones vamos a presentar el himno nacional del Perú. Vamos a dar una bienvenida a los presentes con las palabras de alguna autoridad local. Después vamos a pasar ya a las exposiciones. La ingeniera Ana Ríos, jefe de proyecto, va a exponer sobre aspectos técnicos del proyecto. Seguidamente el ingeniero Walter Reyes, especialista ambiental, y el licenciado Miguel Evans, especialista social, van a exponer sobre estudio de impacto ambiental semi-detallado. A continuación, el arquitecto Roger Salazar, especialista en afectaciones prediales, va a exponer sobre el estudio de afectaciones prediales y la metodología de su elaboración. Y finalmente, el licenciado Miguel Evans, especialista social, va a exponer sobre el proceso de la participación ciudadana en el estudio de impacto ambiental semi-detallado. Luego de las exposiciones viene la segunda parte, que es la parte más importante de esta reunión, con las preguntas de ustedes, sus comentarios, sus sugerencias y todo lo que tengan que ustedes que opinar sobre el proyecto del estudio de impacto ambiental. Y finalmente vamos a dar el cierre de la reunión, del taller participativo, agradeciendo a todos los presentes e invitando, ¿no?, a que continúen participando en este proceso del estudio de impacto ambiental. Es de resaltar que este taller participativo es el primero que vamos a realizar. Recién estamos iniciando el estudio de impacto ambiental, así que no hay mucha información que los especialistas les puedan proporcionar. Este es un taller donde vamos a presentar qué es lo que vamos a realizar, ¿no?, en el estudio de impacto ambiental, ¿no?, para que ustedes estén enterados y cuando vean al personal que está trabajando en campo, ¿no?, ustedes puedan reconocer que están elaborando el estudio de impacto ambiental para el proyecto del Puente San Francisco. Muchas gracias. Buenas noches, vamos a dar inicio a la exposición referida a los aspectos técnicos del proyecto. Quien les habla es la ingeniera Ana Ríos, jefe de proyecto. El objetivo del presente estudio es la elaboración del expediente técnico a nivel de obra del nuevo puente San Francisco, que reemplazará el actual puente que une la población de San Francisco en Ayacucho y Quimbiri en el Cusco. Este puente existente es de aproximadamente 237 metros, es un puente reticulado que requiere ser evaluado en toda su condición para ver el futuro servicio que brindará. Este puente existente se encuentra inmerso dentro del casco urbano. Es por ello que se requiere proyectar un nuevo puente que pueda cumplir las características de brindar un servicio para la ruta de largas distancias, transportes de mercancías, como se requiere en una ruta nacional. La ruta nacional es la PE 28B en Ayacucho y PE 28C en Cusco. La ubicación del proyecto se encuentra entre Ayacucho y Cusco. El puente salva el río Apurímac, conectando las poblaciones de San Francisco en el distrito de Aina, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, y Quimbiri en el distrito de Quimbiri, provincia de la Convención,
departamento del Cusco. El proyecto se inicia en la ruta P28B, aproximadamente en el kilómetro 168 más 800, del tramo La Quinua, Tambo, San Francisco, Quimbiri, a 2.3 kilómetros aguas abajo del actual puente San Francisco. El trazo proyectado es un alineamiento evitando el desarrollo de curvas cerradas, cumpliendo características de una red vial nacional. Zona a intervenir. Se proyecta la construcción del nuevo puente San Francisco a 2.3 kilómetros aguas abajo del actual puente San Francisco. El nuevo puente aproximadamente tendrá una luz de 660 metros entre los dos arcos y accesos en viaducto y en relleno. Las características geométricas del proyecto son para los accesos y para el puente, según las condiciones del servicio que brinda y su evaluación en el sistema de inversión pública. Según el tráfico, la orografía y las características topográficas, se proyecta una vía con el puente de 2 carriles, una vía nacional con una longitud total de proyecto de aproximadamente 1.439 metros, accesos en la margen izquierda en San Francisco de 633 metros, con un viaducto de 60 metros y un puente aproximadamente de 660 metros, incluido el viaducto. En la margen derecha el viaducto es de 80 metros y nos quedaría solamente para los arcos una longitud de 520 metros. El índice medio actual encontrado es de 786 vehículos por día. El puente San Francisco tendrá una alineación vertical de 1.5%, tendrá 2 carriles y dos vías, o sea, un total de 4 carriles. El ancho de carril es de 3,60 metros, con bermas exteriores de 1,50 metros e interiores de 2 metros y una berma central de 2 metros. También se considera que se debe colocar muros de New Jersey. Según la zona, porque es lluviosa, se va a considerar en el diseño un bombeo de 2.5. Estamos considerando las consideraciones normativas de la DG 2018, que son las actuales. Tenemos para el tipo de proyecto un radio mínimo de 100 metros, un peralte máximo de 8%, una pendiente máxima de menos 7.92% y mínima de 1.5%. Para los accesos se ha considerado 2 carriles con una sola vía, una vía con 2 carriles. En la intersección, o sea, va a haber 2 intersecciones, una en Ayacucho con la PE28B y otra en Cusco con la PE28C. Ambas intersecciones se están predimensionando según las condiciones topográficas y el servicio que brindan. Tenemos ya las progresivas, iniciales y finales según el IMD proyectado a 20 años. Tenemos el alineamiento horizontal, el alineamiento vertical y sobre todo las secciones transversales. Vemos en planta el diseño hasta ahora propuesto, porque este taller informativo es previo todavía a la ejecución de los trabajos.
Se están haciendo exploraciones de campo, pero todavía el diseño geométrico aún está en proceso. Se muestra en la primera parte superior de la lámina el acceso izquierdo que va a empalmar a la ruta PE 28B, y en la parte inferior tenemos el acceso derecho que va a empalmar a la vía PE 28C en la ciudad de Quimbiri. Se ha proyectado un puente que pueda salvar el río Apurímac sin tener complicaciones de las estructuras ni de la cimentación, por lo que se van a contar con 2 arcos apoyados en el medio del río donde se encuentra la isla. En esta lámina podemos ver la planta del nuevo puente San Francisco, que se encuentra a una altura considerable, uniendo la ruta P28B con la ruta P28C. Vemos que el alineamiento es desviajado, lo que será considerado en los diseños respectivos. En esta diapositiva vemos la sección propuesta para el nuevo puente San Francisco. Es un puente moderno de 2 vías con 2 carriles cada vía, amplias veredas protegidas con muros New Jersey. El ancho total del puente en la sección transversal sería de 27.80 metros. Muchas gracias, es todo el avance respecto al proyecto de ingeniería del puente San Francisco. Señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Walter Reyes Blas y soy el encargado de exponer lo que es el estudio de impacto ambiental. Bienvenidos, continuamos con el taller participativo no presencial antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental semidetallado, del estudio definitivo del proyecto reemplazo del puente San Francisco en la red vial ruta PE 28B, La Quinoa, Tambo, San Francisco. Habría que darle más volumen. Ya, ¿sí? El contenido del estudio de impacto ambiental es de la siguiente manera. Tenemos una introducción, antecedentes y objetivos. Luego un marco legal, seguidamente la descripción y análisis del proyecto. A continuación, la línea de base socioambiental, luego la identificación de impactos ambientales, y luego la estrategia de manejo socioambiental, y finalmente las conclusiones y recomendaciones. El marco legal ambiental y social se basa en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento. Respecto a lo que es la categoría del estudio ambiental, esto se hace en base al impacto, a la magnitud del impacto. En este caso, el impacto se supone que es moderado, por lo tanto es un estudio de impacto ambiental semidetallado categoría 2. Todo estudio de impacto ambiental tiene y obedece a cumplir los términos de referencia. Ellos son elaborados en base al Decreto Supremo 08-2019 MTC, a la Resolución Ministerial 891-2019 MTC, ¿no?, que determina que el presente estudio responde a una tipología 19, es un estudio de impacto ambiental semidetallado. Las actividades a realizarse en el proyecto, mejor dicho, durante la construcción del puente San Francisco, se van a realizar un sinnúmero de actividades divididos en etapas. En una etapa preliminar, en una etapa de construcción, en una etapa de cierre y una etapa de operación y mantenimiento. El estudio de impacto ambiental toma el conocimiento de cada uno de estos para poder predecir impactos y elaborar un plan de manejo socioambiental que permita convivir y preservar
los componentes del medio ambiente. En lo que respecta al área de influencia del proyecto, tenemos dos áreas de influencia, la directa y la indirecta. La directa es el espacio geográfico donde ocurren directamente los impactos. Incluye a todas las instalaciones auxiliares y también a la localidad de Aurora y la localidad de Quimbiri. El área de influencia indirecta es más amplio porque ahí toma en cuenta las relaciones socioeconómicas y incluye a los distritos de Aina y Quimbiri. Para poder elaborar el estudio de impacto ambiental es importante estructurar, tomar el conocimiento debido de toda la línea de base, sea física, sea biológica, sea socioeconómica. Para elaborar la línea de base física se tiene estructurado un trabajo de gabinete, el cual utiliza información secundaria, tales como estudios de impacto ambiental aprobados por las autoridades competentes, información de CENAMI, de ONER, de INGEMET, etcétera, etcétera. También usa los formatos existentes en la plataforma del geoservidor del MINAM, tales como mapas temáticas, memorias descriptivas, informes de zonificación ecológica y económica, y para la información ambiental, para poder ver la calidad de cada uno de los componentes ambientales, se utilizará un laboratorio certificado anti-NACAD. El trabajo de campo es el recorrido del área donde se emplazará el futuro puente San Francisco y alrededores, buscando conversar con la población, presentándonos ante las autoridades y explicando en qué consiste el proyecto, tomando conocimiento de algunas cosas relevantes, ¿no? Y también lo que es muestreo de calidad de aire, muestreo de ruido, de calidad de agua superficial, de calidad de suelos y de vibraciones. La recopilación de información para elaborar la línea de base biológica, ambos de manera complementaria, se hará uso de la siguiente manera. Para la información primaria, la metodología aplicada será la de transecto, con visualización a ambos lados, sobre la visualización sobre la cobertura vegetal existente, con el fin de identificar las especies de flora silvestre y en el caso de fauna silvestre la presencia de mamíferos, aves, anfibios y reptiles, insectos y fauna acuático, sugeridos en la guía de inventario de flora y fauna silvestre elaborada por el MINAM del año 2015 y lineamientos de CERFOR y PRODUCE. Para la información secundaria, las fuentes de información secundaria aprobados por la autoridad competente son la DIA, creación del Camino Vecinal San Francisco, San Martín, Los Ángeles, Río Pienes, distrito de Aina, La Mar, Ayacucho, aprobado por resolución electoral 33-2020, SENACE, PE, y la DIA, construcción de puentes y accesos en la carretera Quimbiri, Irapitari, distrito de Quimbiri, en la Convención Cusco, aprobado con resolución electoral número 475-2018 MTC. Asimismo, también se utilizará lo existente en la plataforma del geoservidor del MINAM, tales como mapas temáticos, memorias descriptivas y zonificación ecológica económicas aprobados. Y para el componente social, para recopilar información, se va a ir a campo, al área de estudio, se va a entrevistar a las autoridades locales, a los representantes de la población, algunos dirigentes barriales, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un recorrido a la zona, o lo que le llamamos un mapeo social, donde vamos a identificar qué áreas sociales son críticas para evaluarlas y considerarlas para el estudio ambiental del puente. También vamos a tomar fotografías, vamos a hacer un registro fotográfico de todo el área de estudio. Esto se va a complementar con fuentes de información secundaria, ¿no? Con documentos oficiales y privados, ya sea del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, etcétera, etcétera.
Y también nos vamos a ayudar virtualmente, ¿no? Con software de visiones virtuales del terreno, como son el Google Earth, el Maps.me, Google Maps, también los mapas virtuales que tiene el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, ¿no? Las variables que vamos a analizar nosotros son 12 variables: demografía, lo que es la población, caracterización social, comunidades campesinas o nativas, educación, salud, vivienda y servicios básicos, economía y pobreza, actividades económicas, uso de recursos naturales, transporte y comunicaciones, instituciones locales y regionales, los grupos de interés y problemas sociales, ¿no? Luego se procede a identificar y evaluar los impactos ambientales. Para ello se tiene el análisis del proyecto y sus actividades, un diagnóstico del espacio geográfico con sus componentes físicos, biológicos, socioeconómicos, ¿no? Y luego tenemos la identificación de impactos socioambientales, la descripción de estos impactos, la evaluación de los impactos, pero todos estos interactúan. Y finalmente tenemos un plan de manejo socioambiental, complementados con la participación ciudadana, lo cual nos permite incorporar algunos aspectos o algo que conlleva mejorar el estudio de impacto ambiental. Luego tenemos la elaboración de las estrategias de manejo socioambiental, ¿no? El plan de manejo en sí, el plan de manejo ambiental, donde se desarrollan los programas de minimización y manejo de residuos sólidos, de control de erosión y sedimentos, de control de emisiones y ruido, de protección de manejo de recursos naturales, donde ahí tenemos los siguientes subprogramas: manejo para la conservación del suelo, manejo de flora silvestre, manejo de fauna silvestre, manejo de ecosistemas acuáticos, manejo de ecosistemas y hábitats críticos, protección de recursos hídricos y sedimentos. Y luego tenemos, continuando, elaborar el programa de seguridad vial y señalización ambiental, el programa de manejo de áreas auxiliares del proyecto, y luego el plan de gestión social. Este plan de gestión social va a ser explicado por el especialista Miguel Evans. Luego tenemos un plan de contingencias, un plan de vigilancia ambiental, tenemos el monitoreo de asuntos sociales, que también será explicado por el especialista social, y un plan de cierre de obras. El plan de cierre de obras corresponde o responde a medidas de cierre para el componente ambiental, medidas para la revegetación y también para lo que es el componente social. Bueno, lo que queremos explicar es lo siguiente. A través de una buena elaboración de un estudio de impacto ambiental, con un buen trabajo de campo y una buena información primaria, información complementada con información secundaria, una buena comunicación con ingeniería y la participación de todos los pobladores, vamos a poder obtener un estudio de impacto ambiental que nos permita preservar, conservar el componente ambiental, o sea, donde nosotros vivimos, de tal manera que se contribuye para el desarrollo de la zona. Muchas gracias, buenas tardes. Cordiales saludos a todos los participantes a este evento. El presente evento se realiza con la finalidad de hacer conocer a todos ustedes cómo se va a desarrollar el plan de afectaciones y compensaciones prediales respecto al estudio definitivo del proyecto Reemplazo del Puente San Francisco en la Red Vial Nacional Ruta PE 28B La Quinua, Tambo, San Francisco. Ubicación del proyecto. El proyecto se ubica en la Red Vial Nacional Ruta PE 28B, tramo
La Quinua, Tambo, San Francisco, en el distrito de Aina, provincia de La Mar, y el distrito de Quimbiri, provincia de la Convención, en los departamentos de Ayacucho y Cusco respectivamente. Derecho de vía. Debemos precisar que mediante resolución ministerial número 580-2013-MTC/02 de fecha 18 de septiembre del 2013 se resuelve precisar que la carretera nacional codificada con el número PE 28B deberá tener un derecho de vía de acuerdo a lo siguiente. En el departamento de Ayacucho le corresponde un derecho de vía de 20 metros, medidos 10 metros a cada lado del eje de la vía, y en el departamento de Cusco le corresponde un derecho de vía de 50 metros, medidos 25 metros a cada lado del eje de la vía. El Plan de Afectaciones y Compensaciones en Adelante PAC tiene como objetivo principal la identificación de las afectaciones prediales para establecer los programas adecuados para su gestión, con el fin de minimizar los impactos y garantizar compensaciones adecuadas. Es decir, que ustedes los afectados sean partícipes de una compensación justa por las afectaciones que es producto de la construcción del proyecto, minimizando los perjuicios ocasionados por la obra vial. Asimismo, se tienen los siguientes objetivos específicos. Con el presente PAC se busca describir la situación en la que se desarrollan las afectaciones, es decir, si se afectan terrenos, edificaciones, cultivos, negocios, cercos, entre otros. Marco legal. Dentro de las principales normas que aplican al siguiente proyecto tenemos las siguientes. Decreto Supremo número 015-2020 Vivienda, que corresponde al texto único ordenado del Decreto Legislativo 1192. El Decreto Legislativo número 667, Ley del Registro de Predios Rurales. La Ley 29972, Ley Orgánica de Municipalidades. La Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Decreto Supremo 004-2017-MTC. Y la Resolución Ministerial 124-2020-Vivienda. Resolución Ministerial que modifica el Reglamento Nacional de Tasaciones. Metodología para la elaboración del PAC. A continuación, se procede a desarrollar la metodología para la elaboración del PAC, que para el presente proyecto consta de 3 fases. La primera fase, preliminar de gabinete. En esta fase o etapa se realizan diferentes actividades como la solicitud de información a distintas entidades públicas, entre ellas las municipalidades distritales, gobierno regional, COFOPRI, Autoridad Nacional del Agua, así como la adquisición de información catastral a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMET, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAP, entre otros, a fin de obtener información sustancial respecto a los terrenos de cultivo, centros poblados, predios rurales que estén dentro del área de influencia del proyecto. Segunda fase, la fase de campo. Se constituye en campo. Los especialistas realizan el levantamiento físico de cada uno de los predios afectados, en las cuales se va a reconocer los linderos del predio para establecer una debida georreferenciación o una debida ubicación geográfica. Se realiza la identificación de cada uno de los afectados. Se solicita la exhibición de documentos que acrediten la propiedad o posesión del predio afectado, así como la elaboración de la ficha socioeconómica. La recopilación de información en esta fase permite evaluar y reconocer la condición legal de los afectados y las características de los predios, que permiten determinar una compensación económica justa por cada una de las afectaciones. La siguiente y última fase, la fase de gabinete. En esta fase o etapa, la información recopilada en las primeras fases es procesada a fin de elaborar el informe del PAC
sus correspondientes planos, memorias descriptivas, expedientes técnicos y la elaboración de una tasación referencial de las viviendas, terrenos de cultivo, mejoras y obras complementarias afectadas. Actividades para la elaboración del PAC. El estudio de afectaciones prediales presenta 5 actividades principales, las cuales son las siguientes. Primero, diagnóstico técnico legal de predios afectados. 2. Anotación preventiva del derecho de vía. 3. Elaboración de expedientes técnicos legales individuales con fines de tasación. 4. Demarcación y señalización del derecho de vía. Y por último, el plan de afectaciones y compensaciones PAC. Determinación del área a afectarse. A continuación, vamos a definir cómo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, determina el área de afectación en el estudio definitivo, considerando que la construcción del proyecto conlleva a la afectación de viviendas, terrenos de cultivo y otros elementos que se encuentren dentro del derecho de vía aprobado para el proyecto. Para el caso de viviendas, lo que han hecho los profesionales es hacer un inventario físico de toda la edificación, tomando medidas de los linderos de las viviendas y las características de la edificación, a efectos de establecer un expediente técnico que será remitido a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, a fin de que se elabore la tasación. Dicha tasación se elaborará en función a los precios de compra-venta o el costo de edificación de viviendas de similares características, y obtener una compensación justa, verdadera y a valor comercial. En el caso de terrenos de cultivo, de igual forma, su determinación consiste en la linderación o la medida del área afectada, tomando como referencia que para la construcción de la carretera necesitamos establecer el derecho de vía. Asimismo, se determinan las medidas y las características de las obras complementarias ubicadas dentro del derecho de vía aprobado, las cuales serán igualmente compensadas conforme la normativa vigente de tasaciones. Es así como de una forma simple hemos explicado cómo se determinan las afectaciones en el caso de viviendas, terrenos de cultivo y obras complementarias. Mediante la visita de campo, las mediciones que corresponden a cada uno de ellos, elaborar sus correspondientes expedientes técnicos para poder realizar el procedimiento de adquisición. Afectaciones prediales. A continuación, vamos a definir algunos conceptos básicos sobre afectaciones prediales. En primer término, podemos definir qué es una afectación. Afectación son todos aquellos predios constituidos por terrenos, viviendas, cultivos y obras complementarias que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto. ¿Qué es una población afectada? Son todas aquellas personas cuyos predios y mejoras son afectadas por el proyecto. Derecho de vía. Se entiende por derecho de vía como la faja de dominio de ancho variable en la cual se encuentra la carretera, la misma que pasa a ser un bien de dominio público, propiedad del Estado peruano, donde se encuentran sus obras complementarias, los servicios o zonas de seguridad y las precisiones para las futuras obras de ensanche y mejoramiento. Asimismo, debemos indicar que su delimitación la establece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en atención a la categoría y clasificación de las carreteras, así como las características topográficas de la región donde se efectúan los proyectos viales. Muchas gracias. Plan de participación ciudadana. El estudio ambiental promoverá la participación ciudadana de la población. Para ello se basará en los siguientes principios generales: inclusión de grupos históricamente excluidos como comunidades campesinas, mujeres, jóvenes, población vulnerable, etcétera, etcétera. Transparencia, publicando información veraz. Accesibilidad a la información útil y de fácil comprensión para todos. Diálogo continuo, comunicación constante con la población. Asimismo, la participación ciudadana se enfocará
en los siguientes aspectos claves: género, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, interculturalidad, respeto de la diversidad cultural de las comunidades campesinas, participación para la intervención informada y responsable de la población. Como le decía, el objetivo de la participación ciudadana es implementar el derecho de la población del área de influencia a participar efectivamente, estableciendo adecuados espacios de diálogo e información que permitan establecer apropiadas medidas de gestión socioeconómica durante toda la etapa de la vida del proyecto. Se va a informar acerca de cuáles son los aspectos técnicos del proyecto, de los resultados del estudio de impacto ambiental, del plan de afectaciones y compensaciones, y también vamos a señalar cómo se va a hacer el trabajo de campo, ¿no? Y finalmente, y lo más importante, es recoger las percepciones y opiniones de la población. Es por eso que los mecanismos de participación ciudadana se van a realizar en 3 etapas. La primera etapa en la que nos encontramos es antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental semidetallado, donde hay mecanismos obligatorios, que es el taller participativo no presencial, que nos encontramos en estos momentos en el taller, y como medida complementaria el buzón de sugerencias virtual, ¿no? Ya no se va a colocar un buzón de sugerencias en los locales comunales o de las autoridades locales, sino se va a brindar un teléfono de contacto, ¿no? Que es el 999-004367, repito, 999-004367, donde ustedes pueden enviar un mensaje de texto o un mensaje de voz, ¿no? con sus opiniones, con sus pedidos de información, con sugerencias y todo lo que ayude a mejorar el estudio y el proyecto, ¿no? Y la segunda etapa es durante la elaboración del estudio de impacto ambiental. Ahí también se va a repetir el taller participativo no presencial como medida obligatoria y complementariamente el buzón de sugerencias virtual, ¿no? En el taller participativo no presencial se va a presentar un avance, ¿no? del estudio de impacto ambiental. Y finalmente, ya cuando esté en evaluación el estudio de impacto ambiental, se van a aplicar mecanismos obligatorios y complementarios. Y como mecanismos obligatorios vamos a realizar la consulta pública general no presencial, que es un espacio mayor al taller participativo, donde ahí vamos a presentar ya el resultado final del estudio de impacto ambiental que está en evaluación. Ese es para el público en general, y para los afectados por el proyecto, que se van a ir afectados en sus terrenos por el mejoramiento de la carretera, va a haber una consulta pública específica, no presencial. A cada afectado se le va a hacer llegar una carta de invitación para que estén presentes en esta reunión. Y ahí el especialista en afectaciones prediales le va a informar sobre el plan de afectaciones y compensaciones, ¿no? Y la medida de compensación para cada tipo de afectado. Y finalmente, como actividades complementarias, va a estar el buzón de sugerencias virtual y el acceso al resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental. Se le va a entregar una copia a las autoridades locales, a las comunidades campesinas, de un resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental, para que en el plazo de unos días ustedes puedan revisar y hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias al informe de estudio de impacto ambiental. Bueno, les agradecemos por su asistencia, por escuchar el audio de la exposición. Algunos que han visto el video por el Facebook de la radio, también les agradecemos. Y comunicarles, ¿no? que
el video va a estar colgado, va a estar publicado en el Facebook de la radio para que ustedes puedan verlo con más calma después. Y es importante que participen, ¿no?, con sus consultas, con sus preguntas, sus sugerencias, ¿no?, a los números de contacto que ya hemos difundido, ¿no? El 954-713284 o al 999-004367, correo electrónico ecobiotono con B labial @yahoo.es o ecobiotono2 @gmail.com. También al correo electrónico anariosconsultores@yahoo.es, ¿no? Muchas gracias y buenas noches.